Bueno, bienvenidos a la presentación del libro El grabado peruano hoy, una curaduría de Manuel Munide, y también a este hecho súper importante en la historia del Museo del Grabado del IGNA, que es la primera carpeta del IGNA Print Exchange, que es un proyecto que estamos pensando trabajar a largo plazo, constantemente, y crear carpetas todos los años y hacer de esto algo que aporte bastante al arte peruano en cuestión de grabados. Sabemos que el grabado de alguna manera no está muy visibilizado en el país y es labor constante de la institución tener eso presente. Entonces, primero nos vamos a dejar con Ricardo y con Alfredo para que nos hablen sobre el libro, y Manuel para que nos explique un poco más de la idea de la carpeta. Muchas gracias. Buenos días, encantado de estar acá, de dirigirme a ustedes en este magnífico marco que la verdad que visito por primera vez y estoy, no sé para dónde mirar, porque está todo repleto de manifestaciones gráficas que, claro, todas están contenidas en el libro que acaba de salir. Y bueno, yo felicito sinceramente, profundamente al Instituto Cultural Peruano Norteamericano en esta labor promotora y unificadora del arte peruano. El grabado es un medio versátil, es un medio muy extendido y democrático, que nos abre muchas ventanas a la idea utópica todavía de la nacionalidad. Estamos pasando por momentos críticos que solamente se pueden resolver a través de la elevación de nuestros niveles y valores culturales. Si nosotros atendemos a lo que estamos viendo, veremos un esfuerzo por reunir lo más graneado de nuestros grabadores, y las propuestas que están acá colgando digamos, yo la verdad he visto apenas el libro, ayer he revisado el PDF que me mandó Manuel y estoy muy complacido con la variedad de propuestas, y simplemente quería advertir un par de cosas que para un artista muchas veces el virtuosismo puede llegar a ser una espada de doble filo. El grabado puede llegar rápidamente a cumplir una serie de seducciones visuales que muchas veces pueden detenerse ahí, y es recomendable seguir avanzando sobre lo ya adquirido y hacer una labor de autocrítica constante. No por haber encontrado una beta uno debe ser esclavo de esa beta. Hay muchos aspectos de exploración, y yo creo que un grabador tampoco debe detenerse solamente en el grabado. Yo no creo en la especialidad del grabador o del pintor o del escultor. Un artista es por definición un ser inquieto que va de un lado a otro de acuerdo a las intuiciones profundas que vaya encontrando en su camino.
No es que el grabador se especializa en la xilografía y se queda en la técnica esa toda su vida. Para mí, la verdad, es un modo de atenerse, y el camino del arte, siento, es precisamente una dinámica constante. Otro enemigo que siento que puede estar al acecho es inevitablemente el pintoresquismo. Sobre todo, pues, en el interior, ¿no? La formación de las escuelas de arte se limita muchas veces a los temas locales, y el contentamiento o la satisfacción con lo logrado no puede, pues, constituir una especie de artesanía fina, sino más bien una mayor ambición que lleve a superar continuamente lo ya adquirido. Yo saludo, digamos, la inquietud de muchos grabadores que van más allá de la monocromía o del blanco y negro y se aventuran en los caminos del color, que veo que muchos de ellos han emprendido, y que los aliento a que sigan experimentando, a pesar de que, pues, el blanco y negro sea, pues, una cualidad tradicional y una base segura, digamos, así como lo es el dibujo, así como lo es una visión propia que no debe de abandonarse tampoco, ¿no? Experimentar todo lo que se quiera, pero siempre atendiendo a los dictados de la intuición y de la búsqueda personal. No voy a extenderme más para no cansarlos, pero felicito profundamente nuevamente a esta institución que es líder en la promoción no solamente del grabado, sino de las artes en el Perú. Muchas gracias. Ante todo, quisiera agradecer al IGNA por este esfuerzo, como muy bien dijiste, promover un arte tan difícil de sostenerse por sí mismo, porque desgraciadamente todavía sufre una discriminación, se considera casi un arte menor. Los grandes coleccionistas de arte generalmente evitan arte en papel y el arte gráfico, ¿no? En el Perú. Gracias por la... Y en segundo lugar, agradecer obviamente a los artistas por mantener esta vocación, porque es eso, es una vocación. Nadie se mete al grabado por el dinero, al menos que vayan a imprimirlo, ¿no? Dicho sea de paso, lo curioso es que el dinero generalmente usa una forma gráfica de impresión en metal, ¿no? Lo sorprendente de esta muestra es la cantidad de participantes de las diferentes regiones del país. Eso me parece a mí inédito y grandioso en el sentido de que las regiones están surgiendo, hay artistas, es decir, intelectuales, que están empezando a producir separados de Lima, ¿no? Entiendo que de los 41 participantes, 27 son de regiones y 13 solamente son de Lima. Otra sorpresa que me llevo al haber estudiado el PDF, que entiendo esta producción se ha llevado también en talleres establecidos en estas regiones, como es Trujillo, Tacna. Entiendo que inclusive hay un salón amazónico de grabado, lo cual es, pues, impresionante, ¿no? Sobre todo siendo Iquitos una ciudad-isla prácticamente, ¿no? Pero no intelectualmente.
Entiendo que Manuel, para poder recabar la información para llevar a cabo esta muestra, ha tenido que viajar por diferentes regiones, contactarse con los artistas, y esto lo ha hecho básicamente como un esfuerzo propio, porque entiendo no ha sido respaldado por ninguna institución en la manera crematística, ¿no? Lo cual también significa que la curaduría en este caso debe ser resaltada, porque se ha hecho básicamente por un principio de vocación y amor a este medio. Yo estudié grabado también, o mejor dicho, artes gráficos. Esa es una corrección que quisiera hacer. Se habla del grabado, pero el grabado significa arañar, hacer una incisión en una superficie, y yo quisiera ser más inclusivo en el término. Por ejemplo, la serigrafía no es una técnica de grabado, pero es una técnica de arte gráfico, y más bien distinguir el arte gráfico de las industrias gráficas. O sea, hoy día me parece que el lenguaje es muy importante y que debemos expresarnos correctamente, sobre todo cuando el lenguaje se presta para una serie de manipulaciones, ¿no? Históricamente sabemos que el grabado en sí nace en el siglo VII en China, y nace como una forma de publicar, de alcanzar a un mayor público el budismo, ¿no? Y para ilustrar mejor estas ideas justamente se añaden mandalas, etcétera, imágenes de santos budistas, y de ahí el nacimiento casi simbiótico de los textos publicados con imágenes, ¿no? Ya en el siglo XVI, con la creación de la prensa de Gutenberg, se masifica la publicación de textos y los grabados que los acompañan, ¿no? Entonces, de ahí el uso del blanco y el negro, y tal vez algunas otras tintas, que si uno siempre se remite a los orígenes, por lo menos en Occidente, nos lleva a estos dos tonos, blanco y negro, y al medio de la silografía especialmente, versus los grabados en madera japoneses, donde se usaban hasta 26 planchas diferentes para producir diferentes colores, pero lo que sí mantienen en común los dos es lo que tú dijiste, ¿no? Es un arte democrático. En el grabado, en Occidente como en Oriente, siempre fue considerado un arte de la plebe, de las clases bajas. Curiosamente, en el tiempo esto cambia. Hoy día un grabado de Hokusai, de la Gran Ola, puede costar cientos de miles de dólares si fue impreso en tal época, ¿no? No sé si en Occidente ha llegado a los precios de la pintura, pero lo que sí es importante es que las artes gráficas como medio efectivamente deben recordar al artista que el medio no es más importante que el fin. Hay veces el artista tiende a olvidarse y se ocupa del oficio y se olvida del mensaje. El mensaje puede matar al mensajero, entonces hay que hacer cuidado, y doy toda la razón a Ricardo en cuanto a la advertencia que hace a los artistas, ¿no? Lo importante de este texto es que es va a ser parte esencial de la construcción de la historia del grabado en el Perú, ¿no? Que creo que todavía no hay un compendio de toda la historia, pero creo que es importante hacerlo. O sea, tenemos la parte prehispánica, en donde tú has trabajado también en el arte lítico, ¿no? Que es una labor también que has hecho por vocación, casi sin respaldo, creo que a excepción de una institución o persona, ¿no? Pero después viene el grabado occidental, que llega con la intención de Mateo Pérez de Alessio, que no llega a plasmar pues
viene con las planchas pero sin la prensa, ¿no es cierto? Estaba pintando un óleo en la placa. Así es, en el Museo de Arte de Lima hay una Madonna de Mateo Pérez Alessio sobre una de sus planchas que tuvo que reutilizar. Tal vez nos falta, en el Perú tenemos que crear héroes, ¿no? Por ejemplo, Jorge Chávez fue un héroe de la aviación, pero sin embargo no nació en el Perú, nunca visitó el Perú y sin embargo inclusive tiene un aeropuerto dedicado a él. Paul Gauguin, cuya abuela madre fue Flora Tristán, si bien es cierto no nació acá, pero de padre arequipeño, Mariano Tristán y Moscoso, quien era hermano de quien sería el último virrey del Perú, a pesar de haber hecho grabado, en el Perú Gauguin no se le reconoce ni siquiera como un artista de orígenes o por lo menos de sangre peruana, ¿no? Curiosamente, su abuela, Flora Tristán, es la que acuña la consigna que sería apropiada por Marx y Engels: proletarios del mundo, unidos. Yo diría, grabadores del mundo, unidos. ¿A qué voy con esto? De que hoy día, tal vez, gracias a Dios, no hay una política cultural, porque tal vez sería desastrosa, ¿no? Es más, no hay ninguna, y es mejor ninguna que una mala, ¿no? Lo que sí quisiera decir, y creo que esto va a ser esta publicación importante en este sentido, de que la sociedad civil se empiece a organizar, por lo menos en cuanto a las artes gráficas, y vemos que esto está ocurriendo. ¿A qué voy con esto? Es que es la sociedad civil la que tiene que marcarle el paso a los gobernantes, que son los que nos deben servir y no nosotros servirles a ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hoy día es el Ministerio de Agricultura e Inclusión Social debería empezar a servir a la cultura. Manuel, tú eres testigo de que en los años 60, cuando no había el Ministerio de Cultura, sino Casa de la Cultura, Bellas Artes financiaba los catálogos de muestras de galerías privadas. O sea, realmente hacía una promoción de cultura el Estado. Hoy día eso es impensable, ¿no? Entonces, hay que volver a rescatar lo bueno del pasado, por supuesto, eliminar a lo malo, pero eso no va a ocurrir solo. Y en este caso, vemos a través de esta muestra que ya hay una cierta unión entre el mundo de las artes gráficas. Por último, no pierdan la esperanza como la perdí yo. Yo participé en una muestra del Salón del Grabado, creo que fue en el 83, donde creo que fue Armando Williams, que se llevó el primer y segundo premio, y mi prima Augusta Benavides y Barrera y yo nos llevamos la mención honrosa. Pero ese es otro tema, el tema de la sostenibilidad de las artes en general y de las artes gráficas. Si no hay mercado, ¿de qué come uno, ¿no? Entonces ese es un tema que hay que trabajar mucho en el Perú, el desarrollo de los mercados del arte, ¿no? Un consumidor bien informado, para lo cual estos textos son importantísimos. Estas son las guías que van a servir para los consumidores de arte, ¿no? Y por lo tanto tenemos que producir más, ¿no? Quiero contar una anécdota. Yo también trabajo en turismo, y antes del COVID, que así como trajo muchos males, por lo menos esa crisis en este caso se convirtió en una virtud, porque prácticamente permitió que muchos grabadores pudieran dedicarse con más ahínco a este medio, ¿no? Pero antes del COVID conocí a una pareja de Singapur, y ellos habían tenido una galería
de Artes Gráficas en Singapur. Ustedes saben que Singapur era un pantano, es una república básicamente compuesta por diferentes culturas, si se pudiera decir gracias a que fue colonia británica, le dio un lenguaje en común y a un sistema legal. Hoy día es el nuevo centro financiero de Asia, y esta pareja que había tenido su galería de arte gráfico la iba a cerrar porque no había un mercado para el arte gráfico. El Estado le compró la galería y los contrató para que fueran los conductores en el futuro de la galería, porque el Estado de Singapur entendía la importancia del arte gráfico como política cultural de Singapur. Singapur hoy día está presente en el arte gráfico y la galería sigue funcionando, algo impensable en nuestro país, ¿no? Ahora, gracias a Dios, existen instituciones como el INAH que han creado este museo y que apoyan esto, pero repito, también implica que los artistas se organicen y empiecen a marcar el paso a los gobiernos de turno para que las políticas culturales sigan por buen camino y no los caminos desastrosos por lo que hemos visto. Alfredo y a Ricardo, que son amigos a los cuales visito siempre y quiero aprender algo. Siempre están con las manos en la masa, tienen mucha experiencia de cosas reales, tangibles. Ricardo con su pintura y su erudición literaria, y también en el caso de John Alfredo por su erudición en todo lo que implica confección manual. Yo recuerdo que en el año 2012 él me mostró su primer un taco de un grabado de madera hecho en madera de hojo. Yo no sabía que los grabados ortodoxos hacían en esta madera, que es un arbusto delgadito, de tal forma que para hacer un taco hay que comprimir 30 cuadraditos para que haya una superficie para poder grabar, ¿no? Fue la primera vez que vi un taco que su padre había hecho cuando estudiaba en el Art Institute de Chicago, y siempre quiero saber algo de textilería, de alfarería, de vidrio, de cerámica, de tallas populares, de piel de guamanga, de tintes. La tienda que él tiene en Miraflores es un pequeño museo al cual siempre es grato acudir para aprender de lo que significa el arte hecho a mano, que requiere pericias técnicas y, como dijo una vez Ricardo, capacidad de dejar huella en lo real, ¿no? Así que le agradezco mucho. Yo siempre quise ser como ustedes cuando era grande, y que estén en esta mesa también es muy importante. Yo conocí a Ricardo en el año 89 cuando estaba en San Marcos. La primera cosa que hicimos en San Marcos cuando ingresamos era devolver las obras de una muestra que estuvo en la casa de San Marcos, la que hizo Alfonso Castrillón y la que estaba todas las generaciones de artistas jóvenes de los años 80. Y no había pues en esa época plata, como hay ahora, creo, y fuimos a dejar las obras de un burro en el ómnibus de San Marcos a la casa de Runcie, Elena Canciani, al taller de Ricardo Bici en el pasaje de Velarde, donde estaba trabajando sus cuadros con polvo de mármol, en esa época que hacía cosas experimentales. Yo me quedé mudo y aprendí cómo un pintor también puede ser pintor no pintando con pintura, ¿no? Y ese recuerdo para mí es imborrable, como fue el recuerdo de luego de entrar al taller de Carlos Runcie en esa época. Imagínense lo que era para una persona como yo ver a un ceramista, ¿no? O un pintor de verdad. Bueno, ese es un poco mi agradecimiento y la razón por la cual los invité a esta mesa. Y claro, además me había olvidado mencionar que Alfredo se había grabado y ya ha sido finalista una vez y ganó mención honrosa en el concurso de Víctima. Esta exhibición es en verdad el broche de cierre del periodo de especie de catastro del grabado que empezó en la Bienal el año 2016, en la cual hubo una muestra que se llamó El grabado más allá de Lima, que lo hicimos en Galería Pancho Fierro. Fue parte de la Bienal, pero en ese momento no había fondos de moda, que los viajes que hice a Tacna, Puno, Cusco, Cajamarca, Arequipa, Ica, los hice con el fondo que me prestó, nos proporcionó Gaby Bernardi. Gaby Bernardi siempre ha sido una mecenas del arte y sobre todo del grabado. Esos contactos del 2016 empezaron y ahora son de alguna forma la consecuencia de talleres que han reaparecido. Y les cuento una cosa que es increíble, ¿no?
En ese catálogo que consignaba, puse, como en este caso siempre lo tienen son los artistas, de qué lugar proceden, hubo una escuela que me dejó plantado, que fue la escuela de Trujillo, porque quise ir para allá, no me decían si, y bueno, no sabían decirme si había grabadores en la escuela de Trujillo. Una escuela que es importante igual, es una ciudad igualmente importante. Y me hicieron hasta que cuando esperaba que manden los grabados a Lima, nunca lo hicieron. Yo me di cuenta que era complicado fuera de Lima, que la gente pueda rápidamente elegir, empaquetar y mandar. Entonces yo cuando viajaba, me traía las cosas. Iba, escogía, medía, hacía mi lista de inventario y lo mandaba en la bodega. Y así fue visita de recolección, ¿no? En este caso, el señor de los profesores de Trujillo me dejaron plantados y puse mi nota de pie, que tal persona no cumplió conmigo, que esperamos. Puse la nota de pie con todos los responsables, porque no estaba Trujillo. Un artista trujillano leyó la nota de pie de página y me buscó en Cajamarca, como de un taller, a conocer ese terrible limeño que había dicho que Trujillo no tenía grabadores. Efectivamente, lo conocimos, me conoció, y Gerardo Salazar, en Trujillo, ha abierto un taller, una casa para el grabado, para contradecirme a mí, mi nota al pie. Nunca una nota al pie fue tan fructífera. Provocó el escándalo de un artista de allá, que fue pintor de la Macedonio, y que a la falta del apoyo de la escuela oficial, él ha hecho una casa en el barrio de Guamán, en la que hay, ahora ya hace 2 meses, una empresa litográfica. Y ya hace poco empezó litografía ahí, como nunca había ocurrido en Trujillo, en litografía. Entonces, esa nota a pie fue en ese aspecto, fue un dardo directo, ¿no?, a la autoestima de un trujillano que dijo no puede ser posible que este limeño nos diga que no hay grabado en Trujillo, ¿no? En ese grupo trabaja bastantes artistas, sobre todo pintores que han sido seducidos por el grabado y que tienen una impronta que puede ser traducible a la obra múltiple, ¿no? Trabajan ahí con José Burga, Susana Aguilar, Carmen Chajoy, que ha hecho una muestra también de grabado en Trujillo, de forma tal que a partir de esa exhibición del 2016 creamos una pequeña comunidad que no era consciente de ser una comunidad, sino hasta que ocurre la pandemia. Y en la pandemia descubrí algo que dice Wilfredo y a lo que yo agrego. ¿Por qué el grabador, el artista en realidad, siguió trabajando? En el Perú el artista siempre está en pandemia. Siempre está en pandemia. Yo trabajo en mi casa desde 2007. No salgo, excepto para hacer algunos montajes, porque hay mucho tiempo, hay mucho que leer. Me he dado cuenta que no hay ningún sueldo que justifique dejar de leer. Sobre todo que es enorme y compró tanto que si no leo, no tiene sentido mi tanto gasto, ¿no? Entonces, para mí leer es un tiempo que vale oro y que no hay casi honorarios que justifiquen que deje de leer para hacerlo, ¿no? Entonces, puedo vivir en mi casa, soy muy frugal, y descubrí cuando empezó la pandemia que yo también vivía en pandemia de 2017, solo que había menos bulla en la calle, ¿no? Y efectivamente el artista en el Perú, creo que en todo el mundo tiene una autonomía creativa y profesional, pero en el Perú, lo que yo conozco, al no tener un jefe, no tener dónde marcar, a no saber que tiene un sueldo, a no tener una mensualidad, son realmente dueños de su tiempo y siempre están trabajando. Y claro, empezó el grabado, la cosa es más urgente porque son muy discretos. Si tú no los animas después no los pones, pareciera que el oficio técnico de imprimir es tan rico que satisface incluso la necesidad de exponer. En el caso de Luis Olorio, por ejemplo, él siempre está trabajando todos los días trabaja, hace papel, estupendo, todas las paredes que tienen acá a su izquierda, y parcialmente lo grabado de la derecha, esta es la V de Arequipa. Esos es grabados de papel que hace Olorio, porque también se ha convertido en un centro de creación. Todo aquel que aprendió a pintar mal y quiere saber grabado, no hacerlo en la escuela Vaca Flor, va donde él a experimentar. Entonces, así fui conociendo algunos, como ahora Gerardo Salazar en Trujillo es el equivalente a Olorio, en el sentido de que también él te recibe, no te cobra, te da la prensa. Claro, son personas que han empezado partiendo de que no pueden pensar en cobrar para que la gente trabaje. O sea, ya se ha descartado que no pueden pensar en que te cobro una hora, te quiero la prensa. No. Si fuera así, nadie podría haber acudido a sus talleres, y al contrario, son gente que usa el equipamiento de los talleres y poco a poco han ido creciendo
En algunos casos pasó en Iquitos, había un artista de Iquitos que con la que quedé y que iba a exponer, pero tuvo problemas técnicos y no pudo enviar su pieza de allá. Lamentablemente Iquitos sí es complicado, porque si no hay no envían las cosas por avión, es fregado que se pueda llegar, ¿no? Entonces, aquí también había, o sea, estaba mediante ella Iquitos, pero lamentablemente, faltando muy pocos días para cerrar, ya no pudo enviar su trabajo. Bueno, eso es en principio como la muestra del primer piso, que tiene 84 grabados. Pude haber 84 artistas, pero yo prefiero siempre que haya un artista tenga 3, 4 piezas, para que el público tenga una idea más o menos de lo que hace, ¿no? Por esa razón hay en el fondo 40 y pico artistas en este primer piso, como verán, Arequipa y Trujillo, que está acá, son se puede decir, las ciudades que tienen talleres particulares. Casi todo lo que está acá proviene de talleres particulares. El grabado no depende en el Perú del oficial de las escuelas, ¿no? Hay una movida ya independiente que las redes sociales y el internet posibilitan un comercio más o menos ágil de piezas de arte con la gente que te ve y te compra por internet. Claro, no es un mercado constante, es constante, pero no es de grandes precios, pero sin embargo permite que el artista pueda seguir trabajando en sus talleres a nivel de conseguir materiales, de alquilar talleres, en fin. Respecto a la carpeta del mezanine, fue una carpeta que fue comisionado para yo curarla. Al principio pensé hacer una muestra de grabado también así como la de acá, que tenga grabadores de cada región. Acá hay 8 regiones más o menos, pero de pronto surge la posibilidad de que el INAH otorgue el papel para el grabado, lo que implicó, claro, replantear mi proyecto, porque no podíamos enviarle necesariamente el papel a alguien que esté en Piura o en Tacna o en Puno, porque si ocurre algún tipo de accidente técnico, de suplir esa dotación de papel por otra nueva era más complicado, ¿no? Sobre todo que, como les repito, en el interior la gente es mucho más tímida para pedir cosas, para decirte, oye, que no piden. Entonces era un problema de logística, de modo tal que quedamos en lo siguiente: hagamos una carpeta insólita que solo sea de grabado en metal, ¿no? El número de 3 artistas fue hecho para que la muestra arriba se vea completa. Hay carpeta de 3 grabados, de 2 grabados, de 4. Pero hacer esto una carpeta que remitía a una exhibición requería también pensar en función al montaje, ¿no? Y para poder que el espacio museográfico no se vea tan vacío, opté por una cosa que era exhibir también una prueba de artista, para que el público viera la pieza final enmarcada así oficialmente con su passepartout, y al costado con vidrio la prueba de artista como una prueba de estado, para que el público vea el antecedente detrás de cámara de un grabado en metal, cosa que casi nadie sabe. Lo que me costó encontrar 13 grabadores en metal, no se imaginan. Es una técnica que también está retrayéndose, ¿no? Entonces casi nadie hace, y las escuelas lo hacen con la asiduidad que merecerían hacerla. Entonces cada uno fue como conseguir un samurái, ¿no? Visité samuráis, uno por uno. Aquí está Carolina Basso, a quien invité. Es una pintora que tiene una obra en grabado que casi nadie conoce o ha sido visitada hace muy poco. Tapaxi Higuchi, que la estoy mirando, que también es una artista, pintora, que hace grabados cuando ya no está en el Perú, en Cuba, ¿no? Su gran producción, creo que el 95% Paxi, de lo que se ha exhibido, fue hecho en sus estadías variadas en La Habana. Entonces, y así fue poco a poco ubicándonos a partir de proyectos previos de los contraté para otras cosas, y quedó los 13 grabadores del mezanine. Yo de hecho ya hago toda curaduría de carpetas, de forma tal que aquí no me encontró tan bisoño, sin embargo si lo sigo haciendo. Yo cuando era joven pensaba un día aprender a hacer carpetas, y era muy romántico, me di cuenta que si seguía esperando que alguien me enseñara nunca iba a hacerlo. Entonces hice una de 2010 de silografía, y ahí pues fue mi primera experiencia con éxitos y fracasos. Y así me di cuenta que una carpeta de grabado es una cosa curiosa. ¿Qué cosa es una carpeta? Es una exhibición encerrada en un cartapacio, es una muestra plegada y guardada para que la gente la mire, como cuando agarras un libro, una biblioteca y la miras para ti y la cierras. No sé qué será exactamente, pero no con un grabador que se niegue a participar. Algo te da el participar en ese proyecto que luego se encierra en un cartapacio, en una cajita, ¿no? Como la que se ha preparado para la exhibición. Entonces esta carpeta me ha servido a mí para conocer mucho el grabado de metal. Yo tengo una clase de grabado en mi casa, ¿no? Yo he decidido que en el asilo voy a ser impresor.
ahí en el asilo va a estar mi prensa para entretenerme. Ya imprimo. En mi prensa se han hecho los grabados de Maca Burqueque, Gara Albitres y Augusto Bayardo y parcialmente también de Carolina. ¿No? Claro, acá hay grabados hechos en placa de cobre, zinc y bronce. ¿No? Entonces, es en realidad, para mí ha sido una mini maestría de grabado en metal. Y agradezco muchísimo a los artistas que me han podido seguir en esta experiencia, debido a que yo no soy un curador de carpetas de grabado, sin embargo han sido muy afables conmigo, muy pacientes, muy dóciles, ¿no? Y agradezco muchísimo esa anuencia de ustedes, así como la gente que está en el primer piso, con quienes también ya somos de alguna forma, no sé si asociados, pero han inaugurado hace poco en Piura el grupo Tayán. Yo le hice el prólogo para su catálogo y así. Saben que ellos cuentan conmigo cada vez que hay una muestra de suya y escribo los catálogos, ¿no? Y yo les he dicho, me dicen, ¿cuánto nos cobran? Digo, si mi trabajo de curador dependiera de cuánto cobro, no he hecho nada. Y seguramente yo admiro a la gente que no tiene plata, que son los más talentosos, sin apellidos resonantes, sin prosapias, trabajan. Entonces, son a quienes más admiro y a quienes menos puedo cobrar, porque no, ¿dónde van a pagar? No hay galerías de arte que nos respalden, ni mucho menos instituciones, ¿no? Entonces, cada quien baila con su pañuelo. Entonces, de esa forma, yo le digo, con tal que publiquen su catálogo, yo no les cobro. Eso de los PDFs es un enemigo de la historia del arte. El arte se hace con documentos, no con PDFs. Esto es un documento tangible que permitirá que se haga historia. Reitero, sin documentos impresos es imposible hacer historia. Y más si un museo de grabado, imagínense, es el museo destinado a publicar e imprimir todo. Además, es un museo lejano que requiere que el público que venga acá tenga un premio siquiera para llevarse después que vea una muestra, ¿no? Un cataloguito. Entonces pienso que con este precedente podemos darnos cuenta que hay que publicar toda la obra. Acá está publicado toda la obra que está mostrada en este nivel y en internet, de modo tal que puede ser una memoria del trabajo hecho y una memoria más o menos completa del grabado en el Perú. Puede haber más grabadores, porque si hubiera hecho una muestra de 84 grabados, como 84 grabadores, habría habido 84 grabadores. Pero yo prefería seleccionar básicamente aquellos que han inaugurado muestras recientemente. Entonces acá, todos los que están en este lado han inaugurado, igual Trujillo han inaugurado exhibiciones en el año 22 y 23, o sea, individuales. Y ese fue mi registro para hacer un poco mi filtro de la gente que está realmente activa, ¿no? No les quito más tiempo. Muchas gracias por su atención y por estar aquí. A Ligna por la confianza en este proyecto. Y nada más. Muchas gracias. Wow. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, Alfredo, Manuel. Y sí, es verdad, el IGNA ahora es la única institución que todavía publica libros, catálogos, como dice Manuel, es un libro. Y eso es gracias también al apoyo de la Gerencia Cultural, Rafael y Roberto, que nos apoyan constantemente a seguir promocionando y dejar un legado también acá en el grabado, pero sobre todo el grabado, ¿no? Porque eso sí es importante. Y esas muestras colectivas nos hacen revisar artistas que quizás no teníamos mapeados, y el propósito final de estas muestras colectivas es buscar a los artistas consagrados para hacer muestras individuales. O sea que el trabajo no acaba acá, sino es un trabajo constante. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por venir, y por favor acompáñenos con un vino de honor, y cualquier pregunta creo que Manuel va a estar contento de responder. Gracias.